lleno con el tema de extrusión, hay que dejar claro la definición de este, el cual es: la palabra extrusión proviene del latín extrudere, que significa forzar un material a través de un orificio. En la extrusión de termoplásticos, el polímero se funde dentro de un cilindro y posteriormente enfriado en una calandria. Algunos productos obtenidos por extrusión son la película tubular, tubería, recubrimientos, perfiles, láminas y películas planas, monofilamentos, entre muchos otros más. Componentes de la extrusora. El tornillo de extrusión. El tornillo o husillo consiste en un cilindro largo, rodeado por un filete helicoidal. El tornillo es una de las partes más importantes, ya que contribuye a realizar las funciones de transportar, calentar, fundir y mezclar el material. La estabilidad del proceso y la calidad del producto que se obtiene dependen en gran medida del diseño del tornillo. Los parámetros más importantes en el diseño del tornillo son su longitud, diámetro, el ángulo del filete y el paso de rosca. El material se va presurizando a medida que avanza por el tornillo, comenzando con presión atmosférica en la tolva y aumentando hasta la salida por la boquilla. La sección de paso del tornillo no es constante, sino que es mayor en la zona de alimentación. Normalmente el tornillo no viene acompañado de ningún sistema de calentamiento o enfriamiento, aunque en algunos casos se emplean tornillos huecos, por lo que se hace circular un fluido refrigerante o calefactor. Los materiales termoplásticos que se usan en el proceso de extrusión difieren notablemente entre sí. Elasticidad, calor específico, coeficiente de fricción, temperatura de fusión, viscosidad, el fundido, etc. cubren un amplio rango de valores, puesto que todas son propiedades y tienen una importancia en el momento de diseñar el tornillo. Es lógico que sea necesario utilizar diferentes tipos de tornillos para trabajar adecuadamente cada material. En la práctica es muy raro que un tornillo determinado sea adecuado para trabajar con materiales muy diversos. De hecho, cada tornillo se diseña o elige para trabajar con una determinada combinación boquilla-material. Cilindro. El cilindro de calefacción alberga en su interior al tornillo. La superficie del cilindro debe ser muy rugosa para aumentar las fuerzas de la cizalla que soporta el material y permitir así que éste fluya a lo largo de la extrusora. Para evitar la corrosión y el desgaste mecánico, el cilindro suele construirse de aceros muy resistentes y en algunos casos viene equipado con un revestimiento metálico que le confiere una elevada resistencia, en la mayoría de los casos superior a la del tornillo, ya que esta es mucho más fácil de reemplazar. El cilindro por lo general posee sistemas de transferencia de calor. El calentamiento se puede realizar mediante resistencias eléctricas circulares localizadas en toda su longitud, aunque es menos usual mediante radiación o encamisado con fluidos refrigerantes o calefactores. El cilindro suele dividirse en varias zonas de calefacción, al menos 3, con control independiente en cada una de ellas, lo que permite conseguir un gradiente de temperatura razonable desde la tolva hasta la boquilla. El cilindro debe enfriarse si como consecuencia de la generación interna de calor originada por la cizalla a la que somete el plástico se rebasa de la temperatura nominal del proceso. El enfriamiento en la menor parte de las ocasiones se hace con líquidos, ya que aunque tenga una mayor capacidad para eliminar el calor que el aire, la temperatura es más fácil de controlar. Normalmente se usan suplantes. Hay que tener en cuenta que los sensores de control de temperatura quedan situados en el cilindro, por lo que la temperatura del material será siempre superior a la que indican los controles. Garganta de alimentación. El cilindro puede ser construido en dos partes. La primera se sitúa debajo de la tolva y se denomina garganta de alimentación. Suele estar provista de un sistema de refrigeración para mantener la temperatura de esta zona lo suficientemente baja para que las partículas de grasa no se adhieran o las paredes internas de la extrusora. La garganta de alimentación está conectada con la tolva a través de la boquilla de entrada o de alimentación. Esta boquilla suele tener una longitud de 1.5 veces el diámetro del cilindro y una anchura de 0.7 veces el mismo, y suele estar desplazada del eje del tornillo para facilitar la caída del material a la máquina. Tolva. La tolva es el contenedor que se utiliza para introducir el material en la máquina. Tolva, garganta de alimentación y boquilla de entrada deben estar ensambladas perfectamente
y diseñadas de manera que proporcionen un flujo constante del material. Esto se consigue más fácilmente con tolvas de sección circular, aunque son más caras y difíciles de construir que las de sección rectangular. Se diseñan con un volumen que permita albergar material para 2 horas de trabajo. En ocasiones, para asegurar el flujo constante del material se usan dispositivos de vibración o agitadores e incluso tornillos. En el tipo que se muestra es la siguiente figura: plato rompedor y filtro. El plato rompedor se muestra al final del cilindro. Se trata de un disco delgado de metal con agujeros. El propósito del plato es servir el soporte a un paquete de filtros cuyo fin principal es atrapar a los contaminantes para que no salgan con el producto destruido. Los filtros además mejoran el mezclado y homogeneizan el fundido. Los filtros van apilados delante del plato rompedor. Primero se sitúan los de malla más ancha, reduciendo el tamaño de malla progresivamente. Detrás se sitúa un último filtro, también de malla ancha, y finalmente el plato rompedor que soporta los filtros. Conforme se ensucian las mallas es necesario sustituirlas para evitar una caída de presión excesiva y que disminuya la producción. Por ello el diseño del plato debe ser tal que pueda ser reemplazado con facilidad. Cabezal y boquilla. El cabezal es la pieza situada al final del cilindro, que se encuentra sujetando la boquilla y por lo general manteniendo el plato rompedor. Generalmente va atornillado al cilindro. El perfil interno del cabezal debe facilitar lo más posible el flujo del material hacia la boquilla. El material fluye del cilindro a la boquilla a través del torpedo situado en la cabezal. La sección transversal de los soportes del torpedo se diseñan para proporcionar el flujo de material a velocidad constante. La función de la boquilla es la de moldear el plástico. Las boquillas se pueden clasificar por toma del producto, teniendo así boquillas anulares. Se pueden distinguir 3 partes diferenciadas en todas las boquillas, las cuales son el corte de boquilla plana. La primera parte es el canal de entrada, luego el distribuidor y a continuación la zona de salida. Las dimensiones de la boquilla no son exactamente las mismas que las del producto destruido. Hay varias razones para ello. La recogida del material, el enfriamiento y el fenómeno de relajación contribuyen a que el material cambie de tamaño e incluso de forma. Para la puesta a punto de la inyectora se debe indagar y entrar en profundidad sobre dónde se va a trabajar, con qué elementos se cuentan y algunos interrogantes sobre la pieza, el molde, la máquina y el material a tratar. Todo esto permite encaminar las tareas de una forma más organizada, previendo futuros problemas y dar solución con más facilidad a los que se puedan presentar. Los pasos para realizar una puesta a punto en una máquina de inyección son: 1. Analizar la orden de trabajo, interpretar la información técnica que se involucre en el proceso productivo y organizar el espacio de trabajo para ponerlo operativo. 2. Gestionar la matriz del sector de almacenamiento para comenzar la producción de una nueva serie de piezas, controlar su correspondencia con la misma a producir y estado general de uso. 3. Gestionar las herramientas, elementos o dispositivos de fijación, traslado y elevación de la matriz. 4. Gestionar el material plástico para procesar los pigmentos o colorantes, aditivos, lubricantes, insertos, metálicos o refuerzos combinados con plástico que llevará la pieza a producir. 5. Preparar el material plástico para ser procesado en la máquina inyectora siguiendo el instructivo de trabajo. 6. Montar la matriz sobre la máquina para comenzar la producción de una nueva serie de piezas, posicionarla y fijarla a la inyectora. Conectar a las mismas las mangueras de aire, agua, aceite hidráulico, conexión eléctrica, controladores, sensores o termocuplas. 7. Encender y verificar el funcionamiento de la máquina inyectora y los equipos periféricos conectados a la misma. 8. Transferir a los comandos de la máquina inyectora los datos de parámetros de procesamiento según fija la plantilla de puesta a punto. 9. Cargar el material preparado en la tolva de la máquina inyectora en condiciones de ser procesado. 10.
Purgar y limpiar la unidad de inyección de la máquina inyectora. 11. Inyectar en fase de puesta a punto. Examinar las puestas obtenidas y reajustar los parámetros para cumplir con los requerimientos de calidad y productividad. 12. Inyectar en fase de producción, corrigiendo los parámetros para obtener la especificación de piezas solicitadas y realizar las operaciones de determinación tales como rebabado, corte de colada, etiquetado y embalaje. 13. Actualizar los cambios de parámetros técnicos en la plantilla de puesta a punto. 14. Separar manualmente las piezas falladas y coladas que han sido molidas con equipamiento automático. 15. Cuantifica la producción y la registra. En la planilla de puesta a punto se pueden realizar los últimos cambios de los valores obtenidos, tales como son la temperatura, velocidad, presiones, caudales, tiempos y posiciones.